Entonces, ahora sí voy a empezar. La charla de hoy es compresiones nerviosas. Estos son los artículos y los libros en los que me basé en la charla. El contenido va a ser, pues vamos a empezar hablando sobre la anatomía y fisiología de las lesiones nerviosas, generalidades para la evaluación de las lesiones nerviosas periféricas, las compresiones en el nervio mediano, cubital y radial, y cada uno de los nervios los dividí. Un recorderis de la anatomía, que fue lo que hablamos en la charla con Abelardo la vez pasada, sitios de compresión y los síndromes que hay en cada uno de estos, pues involucrando cada uno de estos nervios. Empezando con un poco de la anatomía del nervio periférico. El nervio periférico va a estar rodeado de algunas vainas de tejidos fibrosos. El primero y el que va a estar rodeando los axones es el endoneuro. El endoneuro va a brindarle soporte, irrigación y nutrición a los axones y está sintetizado por las células de la cresta neural. Hacia afuera, hacia afuera encontramos el perineuro. El perineuro lo que va a hacer es rodear los grupos de fibras nerviosas formando fascículos. El perineuro está derivado de las células mesenquimales y va a formar capas protectoras de matriz extracelular, siendo también una extensión de la barrera hematoencefálica. Y ya más hacia afuera tenemos el epineuro. El epineuro es la capa más externa, derivada de la dura, y se va a dividir en dos partes. Una parte interna que va a estar hecha por colágeno tipo 3 y 4, lo que hace su función es acolchar los fascículos y darles un poco de protección, al igual que la parte externa que va a estar compuesta por colágeno tipo 1 y le da fuerza tensible. Las lesiones Doctora nerviosas. Daniela, devuélvase un segundito. ¿Me puede explicar lo de la fuerza tensil en el epineuro externo? ¿Cómo así que está rodeado por la fuerza tensil? No, está rodeado por colágeno tipo, está rodeado por epineuro externo y eso está hecho de colágeno tipo 1 que le da un poco más de fuerza. Ah, ok. Entonces, lo que le concede fuerza tensil al nervio es ese colágeno tipo 1 que está en la parte externa del epineuro. Listo. Las lesiones nerviosas tenemos clasificación de Seddon, de Sutherland, y nos van a explicar qué parte del nervio están dañadas. Entonces, voy a hablar de la de Sutherland, pero pues ahí al lado izquierdo de la tabla ven la correlación con las de Seddon. La tipo 1, que es la neuropraxia, va a ser un bloqueo local de la conducción, puede llamarse también una contusión, y es un daño local de la mielina. No hay degeneración waleriana y el potencial de recuperación es completo, generalmente hacia las 12 semanas. Las tipo 2, que corresponde a la axonotmesis, es una lesión que ya es una lesión axonal, por lo tanto vamos a tener degeneración waleriana. En estas lesiones el endoneuro y el perineuro están intactos, o sea, el axón se daña, pero el endoneuro y perineuro están intactos, por lo cual la membrana... Señora. Perdón, ¿cómo la molesto? ¿Su merced en algún momento nos va a hablar de qué es la degeneración waleriana? No lo tengo en una diapositiva, pero la degeneración waleriana es el daño que va a ocurrir hacia distal de la lesión. No, señora. Así como... Perdón, llegué yo. Entonces, ¿cómo es la degeneración waleriana, negrita? Es el daño axonal que ocurre hacia distal de la lesión. ¿Seguro? Sí. No. La degeneración waleriana ocurre cuando los nódulos de Ranvier se lesionan. Recuerden que los nódulos de Ranvier, la mejor explicación son los chorizos. Esos chorizos que uno ve que están pegados en las tiendas. Cada vez que usted lesiona un nódulo de Ranvier hacia proximal, se degenera un nódulo de Ranvier y hacia distal se degenera un nódulo de Ranvier. Eso es la degeneración waleriana, pero depende del tipo de clasificación que tenga, porque por ejemplo en la Sutherland 2, 3 no hay degeneración waleriana porque no hay un nervio lesionado como tal o cortado como tal.
Entonces no es que haya degeneración valeriana, hay isquemia, hay anoxia, hay lesión del colágeno, pero todavía no hay degeneración valeriana. Cuando usted habla de degeneración valeriana es cuando hay una lesión completa del axón y hasta en este momento no hay. ¿Claro? Ok, yo había entendido que se degenera pues, hacia distal y hacia proximal, pues, hasta el nódulo Rambier que está ahí. Pero Exactamente, pero lo más importante, por eso es que existen tantos paradigmas y tanta confusión. Siempre que ustedes hablen de degeneración valeriana, donde existe la lesión, hacia proximal un nódulo de Rambier es donde se produce, hacia distal es otra cosa que pasa completamente diferente y ahí no hay degeneración valeriana, ahí es un proceso de cicatrización. Okay. Porque después cuando usted aprenda un poquito más de la fisiología del nervio periférico va a saber que es el cono de crecimiento, que es otra cosa completamente diferente. Pero solamente tengan en la cabeza que la degeneración valeriana ocurre hasta el nódulo de Rambier más proximal a la lesión, sin que haya todavía lesión axonal. ¿Claro? Sí, señor. No la sentí muy... Un momentico, Jorgito. Es que lo que yo había entendido... Creo que o sea, hasta donde yo entiendo, Jorge, tú me corregirás si estoy diciendo bestialidades. Para que exista degeneración valeriana, se necesita que haya una lesión, bien sea anatómica o fisiológica del nervio. ¿Es cierto o no? Tiene que ser anatómica. Anatómica. Si es una compresión severa por mucho tiempo, ¿no hay degeneración valeriana? No hay degeneración valeriana. Porque una cosa es la degeneración valeriana, otra cosa es la regeneración valeriana y otra cosa es el cono de crecimiento. Entonces, por ejemplo, en la patología más frecuente, en la compresión del túnel del carpo, por ejemplo, hay anoxia. Y la anoxia produce regeneración, no degeneración. ¿Me hago entender? Sí, pero la regeneración se produce... Puede producirse adyacente. La compresión. Exactamente, puede producirse adyacente a la regeneración o a la degeneración, sí, señora. Ok. Ahí está Juan David preguntando, o sea, por isquemia no se da degeneración valeriana, es la pregunta de Juan David. No, señor. Hay regeneración valeriana. Yo les voy a compartir la fisiología del nervio periférico. Por favor. Porque me tienes confundida a mí. Yo no sé si Luis Fer estará igual de confundido, pero hasta donde yo entendía, toda lesión anatómica o fisiológica del nervio, del sitio de la lesión, bien sea anatómica o fisiológica, hacia distal, había degeneración valeriana. Creo que he vivido engañada toda la vida. No, señora. Sutherland habló sobre eso, pero cuando oímos hablar a la doctora Susan McKinnon y a Amy Moore, después del 2002, ellos hicieron una nueva clasificación, que es la clasificación de Sutherland-McKinnon, que es la que se está aplicando ahorita en nervio periférico. Entonces, con mucho gusto yo les comparto la información. Muchas gracias, porque me estoy desayunando, perdón. Bueno, ahí seguía con las lesiones tipo 3, donde hay lesión del endoneuro. Si hay lesión del endoneuro, ya espero tener fibrosis, sin embargo, no tengo lesión del perineuro, o sea, la parte más, las partes pues, media y más externa todavía están intactas. En la lesión tipo 4, igual siendo una lesión axonal, ahí es donde pues me queda un poquito no claro lo que nos decía el doctor Quintero, porque yo entiendo que la lesión nerviosa es lesión axonal y los grados van, digamos, del axón hacia afuera. No sé si me explico. Más que del axón hacia afuera, entonces hay degeneración, un nódulo de Rambier anterior, y ahí empieza el cono de crecimiento. ¿Me hago entender? Y desde ahí empieza la regeneración valeriana nuevamente con la regeneración celular axonal. Ok. Y pues ya en las tipo 5, el nervio está roto completamente, transectado. Creo que se dice en español. Cortado.
Gracias. Aquí un poco de la fisiopatología de las lesiones por compresión. ¿Qué pasa? Primero, entonces, vamos a tener una carga repetitiva mecánica. Esta carga repetitiva mecánica nos va a generar inflamación. La inflamación, perdón, nos lleva a que haya granulación de mastocitos y vasodilatación. Esto aumenta la presión endoneural. El aumento de la presión endoneural lo que va a hacer es bloquear todo el transporte axonal, tanto pues la producción de nutrientes y neurotransmisores. Esto va a causar que se active el sistema inmune y la constante inflamación y activación del sistema inmune lo que nos va a llevar es a una fibrosis. En las lesiones por compresión tenemos un daño que es acumulado y crónico por lo general. Tenemos lesiones del tipo neuropraxia o axonotmesis ya en las más graves, avanzadas. Y hay dos teorías, no supe cómo traducirlas en español, pero es el double crush y el double crush reverso. Esto nos habla de que podemos tener compresiones o pues síndromes compresivos en más de un sitio. Y esto puede darse tanto de forma anterógrada como de forma retrógrada. De forma anterógrada porque se daña el flujo axonoplásmico y de forma retrógrada porque las sustancias neurotróficas que son las que van a hacer que el nervio, digamos, crezca hacia el lado que debería crecer, no funcionan. Las lesiones por compresión las podemos tener. Señora, devuélvete. Se llama double crush, es doble atrapamiento, y double crush reverso se llama doble atrapamiento reverso. Gracias. Mira, el español es muy ágil. Sí, señora, perdón. Las lesiones por compresión, podemos tener una compresión que sea intrínseca, que está relacionada con la anatomía nerviosa, pueden ser amartomas o perineuromas. Podemos tener lesiones extrínsecas que pues ya vienen siendo compresiones que están dadas por cosas diferentes a la anatomía nerviosa. Tenemos muchas, entre ellas bandas fibrosas, hipertrofia muscular. Tenemos lesiones que son agudas o crónicas. Las agudas pueden ser por sangrado intraneural, luxofracturas o lesiones iatrogénicas dentro de cirugía. Lesiones crónicas como un callo hipertrófico, mala unión, tumores, anormalidades anatómicas o traumas repetitivos. Para evaluar de forma general las lesiones nerviosas por compresión, es importante que con el examen físico podamos identificar los sitios posibles de compresión y así encaminado al examen físico. La vamos a pasar a observación para analizarla con las patas. Perdón, por favor, buscapina, indicios. Tenemos unas pruebas de provocación. Las pruebas de provocación nos van a desencadenar los síntomas en el sitio donde estamos haciendo la prueba. Tenemos que, pues estas pruebas de provocación se deben hacer aplicación directa o movimientos que van a aumentar, movimientos específicos que van a aumentar la presión del sitio donde estamos sospechando la compresión. Deben hacerse en el examen físico de forma bilateral, en las que se aplica presión, la duración debe ser al menos de 1 minuto y para que sean unas pruebas positivas los síntomas deben estar irradiados de acuerdo a la distribución del nervio que estamos evaluando. Y existen, Dani, señor. ¿Qué fue lo que dijo sobre 1 minuto? Deberían hacerse al menos por 1 minuto, doctor. Más que deberían hacerse por 1 minuto, es que cuando existen los exámenes físicos de reproducción, uno lo que hace es que hace la compresión del nervio, pero no es que al minuto tenga que tener síntomas, sino que usted tiene que dejar plasmado a los cuántos segundos empieza a tener síntomas. ¿Me hago entender? Sí, señor. Bien. Aquí en esta tabla igual vamos a hablar más adelante un poco más específico cuando hablemos de los nervios, pero pues hay un pequeño resumen de las distintas pruebas de provocación en cada uno de los nervios. Aquí en esta diapositiva les muestro cómo son las pruebas sensitivas más que usamos para documentar y cuantificar las lesiones sensitivas de los nervios periféricos. Aquí tenemos que recordar que existen diferentes
receptores o mecanorreceptores en la piel. Hay unos que son de adaptación lenta y unos que son de adaptación más rápida. Y estos van a pues, ayudar a determinar el tacto superficial, la presión cutánea con el test de microfilamentos, vibración y discriminación de 2 puntos. Y en la imagen que tenemos aquí al lado, vemos cómo la... Doctora Daniela. Señora. Doctora Daniela, ¿cómo es ese test de los microfilamentos? Existe un aparato, no me acuerdo, Winston, no me acuerdo el otro nombre, y tiene unos microfilamentos, cada microfilamento de un grosor diferente. Y lo que hace uno es ponerle presión sobre pues, el sitio que estamos evaluando en la piel y hasta que el microfilamento se doble. Dado que unos son más gruesos que los otros, pues la presión que estamos ejerciendo es más fuerte cada vez. Y ok, espéreme un segundo, Danielita, que en este momento está conectada la doctora Adiela Estrada. Para los que no la conocen, Adiela Estrada es la genia maga absoluta y total de la terapia de la cirugía, de la terapia de mano, y Adiela nos puede explicar con absoluta claridad cómo es el test de los microfilamentos. Adi, ¿nos cuenta, por favor? Ya me comuniqué, ¿estoy bien? ¿Ya? Sí, perfecto, se oye perfecto. Buenas tardes, doctora Connie, gracias. Doctor Quintero, gracias. Bueno, cuando nosotros vamos a evaluar sensibilidad, podemos evaluar 2 cosas. Umbral de sensación y densidad de inervación. Los monofilamentos de Siemens-Weinstein son los que están indicados cuando hay atrapamiento nervioso y no ha habido una lesión de continuidad del nervio. Están calibrados de diferente manera y el test se redujo a 5 filamentos. Cada uno interpreta la alteración que uno descubre. Que uno detecta, perdón. El de menor calibre, si la persona lo percibe, solamente quiere decir que, pues, es que está normal. Si sigue el siguiente, que es de un poquitico, es un poco más grueso, nos va a indicar, si el paciente lo puede percibir, nos va a indicar que hay una disminución del tacto suave normal. Y así sucesivamente, el filamento va aumentando de tamaño. El último, el quinto, además los colores también nos van indicando qué significa cada cosa para su interpretación. El último, el más grueso, es no evaluable. Eso no quisiéramos nunca que le pasara a un paciente. Y es muy importante que digamos que esto evalúa el umbral de sensación, como bien dijo la doctora, si es de presión. La prueba se hace pidiéndole al paciente primero con un estímulo visual que identifique claramente que lo estamos tocando con los monofilamentos. Vamos a hacerlo primero en un territorio normalmente inervado y después pasamos al territorio que está anormalmente inervado. Después ya le pedimos al paciente que no mire, repetimos la prueba y el paciente debe ser capaz, en condiciones normales, de percibir el estímulo táctil. Él va a mover el dedo que siente que le estamos tocando. Y de esa manera vamos interpretando la respuesta que nos va a dar el paciente. Lo catalogamos con colores, verde es el menor, azul, morado, naranja y rojo. Entonces, eso lo tenemos que aprender casi que de memoria, ¿listo? Y hago la aclaración con respecto a la densidad de inervación, que es el que hacemos con el compás de Weber, que ese sí está indicado cuando ha habido una lesión de continuidad, cuando ha habido una separación, una sección del nervio, y empezamos a probar que empieza una respuesta nerviosa. ¿Quedó claro? Sí, señora. Sí, señora. Sí, claro. Muchas gracias, Adielita. Ahorita le pregunto de la discriminación de 2 puntos. Vale, perfecto. Ya vuelvo a silenciar esta cosita. ¿Listo? Bueno, vibración y discriminación de 2 puntos, que a grosso modo lo que nos va a decir es el número de receptores sensitivos inervados en el área que estamos examinando. Si tenemos una discriminación mayor, o sea, si el paciente no logra discriminar 2 puntos en una separación mayor de 8 milímetros, es una prueba que es negativa, ¿no? O sea, está mal. El paciente debería ser capaz de discriminar los 2 puntos. Dani, lo normal es que uno discrimine 6 milímetros. Sí, eso señora. es, digamos, lo normal. Ajá. El libro que más de 8, ya, eso es que está grave. Pues. No, espérate. 6 milímetros es lo normal. Cuando uno discrimina 12 milímetros, tiene una sensibilidad protectiva. ¿Qué significa una sensibilidad protectiva? Una sensibilidad protectiva significa que el paciente puede diferenciar calor y frío o cosas que sean agresivas, digamos, para sí mismo, ¿sí?
la discriminación de 2 puntos solamente se hace en los pulpejos de los dedos, no se hace proximal a ellos. ¿Por qué? Porque en los pulpejos de los dedos es donde mayor densidad de inervación, que eso era lo que les decía Adiela, es donde más densidad de inervación hay. No es igual la discriminación de 2 puntos, por ejemplo, en la piel de la falange proximal, como lo es en los pulpejos. Adi, ¿su merced tiene algo más que agregar al respecto de la densidad de inervación y la discriminación de 2 puntos? Está clarísimo, lo podemos hacer móvil y estático. Puede ser también haciendo un barrido con los 2 puntos, pero primero hay que hacerle también la prueba al paciente con estímulo visual y también que discrimine un solo punto para que pueda encontrar la diferencia entre 1 punto y 2 puntos. Los grandes sabios determinaron normal 6 milímetros y hasta llegar a 6, 8, 10 y pues obviamente 12 es solamente la sensibilidad protectiva, como usted bien dijo, que es calor y frío y un poquito de presión. Pero es importante hacerlo primero en territorio normalmente inervado, estímulo visual y pasar con 1 punto y 2 puntos para que pueda hacer la discriminación. Vale. Muchas gracias. Gracias. Y acá en el diagrama que tenemos ahí al lado derecho, vemos cómo aparecen los síntomas y cómo es la evaluación sensitiva con respecto a las lesiones histopatológicas que encontramos. Ahí podemos ver que ya hacia el final, cuando ya hay degeneración axonal, vamos a tener anormalidades en la discriminación de 2 puntos. Antes pues se encuentran lesiones, los test de provocación positivos, cuando pues hasta ahora estamos empezando el cuadro. ¿Qué otros exámenes y qué otras cosas se piden cuando estamos estudiando a estos pacientes? Lo más importante, como dije antes, es el examen clínico. Estos otros exámenes van a ayudar a descartar otros diagnósticos diferenciales. Podemos tomar radiografías de tórax, de columna cervical para descartar compresiones pues a un nivel un poco más proximal, del codo para descartar procesos supracondilios anormales, en la muñeca descartar fracturas. Con ecografía podemos ver disminuciones en los tamaños de los túneles, aumento del diámetro del nervio o pues disminución de eso, cosas que nos pueden hablar de compresiones crónicas. Taxo, resonancias magnéticas para evaluar no uniones, malauniones de las fracturas del gancho al ganchoso, como ejemplo, o encontrar lesiones que ocupan espacio. Y tenemos la herramienta del electrodiagnóstico. Aquí les hablo de cosas muy generales del electrodiagnóstico que corresponden a la electromiografía y las velocidades de neuroconducción. Las velocidades de neuroconducción se pueden hacer tanto motoras como sensitivas. ¿Qué hacemos con esto? Lo que hacemos es medir la actividad eléctrica durante la contracción voluntaria del músculo. Esto nos va a hablar de los signos de denervación. Si hay un silencio pues, del trazado, si hay fibrilaciones o si hay hiperexcitabilidad de las fibras. En cuanto a la velocidad de neuroconducción, pues lo que nos va a hablar es sobre los potenciales de acción. En eso vamos a mirar tanto la amplitud, la latencia o la velocidad de los potenciales. La amplitud nos va a hablar del número de fibras que se activan durante el potencial de acción y esto pues traduce a si el axón está íntegro o no está íntegro. La latencia va a ser el tiempo que se requiere para que el estímulo que yo estoy produciendo, el estímulo que le estoy aplicando, genere una reacción. Se mide en milisegundos y nos habla de qué tanta o pues si hay daños en la mielinización de los nervios. La velocidad va a ser el tiempo de conducción sobre la distancia pues, del sitio donde pongo el estímulo a un electrodo. Esto nos va a medir la velocidad de conducción de la fibra nerviosa más rápida. Entonces, no siempre, aun cuando haya lesión axonal, no siempre nos va a dar negativo porque si tengo fibras que están funcionando adecuadamente, pues la lectura es normal. Igualmente nos habla de la mielinización. Dani, devuélvete a esa diapositiva previa. Ahí quiero que les queden 2 cosas súper claras. Primero, el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo, del síndrome de compresión del nervio cubital, del síndrome de compresión del nervio radial es un diagnóstico eminentemente clínico. Uno pide
exámenes de electrodiagnóstico para corroborar sus hallazgos clínicos y medir la severidad y digamos que si uno lo va haciendo a medida que va pasando el tiempo, uno puede ver la progresión. Normalmente uno pide primero neuroconducciones antes que electromiografía. Digamos que en la orden que uno hace, uno pone neuroconducciones y electromiografía. Los que hacen ese diagnóstico en la fundación, los neurólogos o algunas veces en otros sitios, los, ¿cómo se llaman? Los fisiatras, normalmente ellos deben, lo correcto es que se haga primero unas neuroconducciones donde evalúen las latencias. Las latencias es tal como tú explicas y deben hacerse sensitivas y motoras. Las latencias sensitivas se miden con un estímulo proximal al túnel y un electrodo superficial que se pone normalmente en el dedo medio o en el dedo índice para el nervio mediano y por supuesto en el dedo meñique para el nervio cubital. Y la latencia es el tiempo que se tarda en milisegundos entre el sitio donde ponen el estímulo, que es como eso es una prueba estandarizada, ¿cierto? En términos generales, la latencia sensitiva es aproximadamente 3.5 milisegundos. Enseguida se hace la latencia motora. ¿Cómo se mide la latencia motora? Se hace un estímulo con el aparato de estimular proximal al túnel y se pone una aguja sobre el músculo. Generalmente, por ejemplo, para el túnel del carpo se pone en alguno de los músculos de la eminencia tenar. Para el nervio cubital se pone en el abductor del meñique o en el oponente del meñique, y ese tiempo que se tarda entre el estímulo y la respuesta obtenida en el electrodo es aproximadamente 4.2 milisegundos. La amplitud normalmente es de 5 milivoltios, tanto para los sensitivos como para los motores. Y la velocidad, que es lo que tú dices que es el tiempo de conducción entre los dos, la velocidad es como un complementario a la latencia, pero no se mide exactamente en milisegundos, sino, por supuesto, en metros por segundo. Y una velocidad de conducción normal es más o menos 49 metros por segundo. Si es mayor la velocidad de conducción, pues está bien. Si es menor la velocidad de conducción, hay algún problema en la conducción, luego eso nos está hablando de una compresión. Y otra cosa que es súper importante mirar es la diferencia en esa velocidad entre, por ejemplo, si estoy evaluando el nervio mediano, yo tengo que comparar con el nervio cubital y ver si esa diferencia entre uno y el otro es mayor a 0.4 metros por segundo, ¿sí? De tal manera que al comparar uno sepa si hay compresión en uno y no, o sea, en el mediano o en el cubital con respecto al otro. Una vez uno encuentra, si tú encuentras o si ustedes encuentran velocidades de conducción que son normales, perfectamente podrían no hacer electromiografías, porque significa que si las velocidades de conducción están normales, pues seguramente no hay ninguna alteración. Cuando uno mide la electromiografía, ahí lo que usted está buscando ahí ya es severidad de la denervación muscular. Cuando ya encuentra uno algo de denervación muscular, esa es una indicación de liberación del túnel. ¿Es claro? Sí, señora. Sí. Bueno, ahora acá empezamos. Está preguntando. Andresito tiene una pregunta. ¿En qué casos está indicada la comparación con el miembro contralateral? Siempre, Andrés. Siempre se pide electromiografía, neuroconducciones y electromiografía de ambos miembros superiores. Siempre. El que hace solamente la de un lado es un perezoso, o sea, dentro de los que la hacen. Pero siempre debe tenerse de ambos miembros superiores. Vale. Sigue, Dani. Listo. Ya aquí vamos a empezar a hablar de los nervios específicos uno por uno. Entonces, empezando con el nervio mediano, un recorderis de la anatomía que vimos con Abelardo.
viene de los fascículos mediales y laterales del plejo braquial hacia distal. Entonces, en el tercio medio del brazo va a cruzar medial a la arteria braquial, perdón, y va a descender entre el braquialis y el septum intermuscular medial. Llegando a la fosa antecubital, pasa por entre el acerto fibroso, que es una aponeurosis del bíceps que se va a extender hacia la fascia antebraquial. Y como bien dijo Abelardo la vez pasada, no tiene inervación motora ni sensitiva proximal al codo. Yendo más hacia distal, vemos que entra al compartimiento anterior entre las dos cabezas del pronador teres, y aquí va a dar ramas al flexor carpi, pues al pronador teres, al flexor carpi radialis, al palmaris longus y al flexor digitorum superficialis. Entra a través de la aponeurosis del arco que hace las dos cabezas del flexor digitorum superficialis, y aquí adentro va a darle origen al nervio interosseo anterior. El nervio interosseo anterior le va a dar la inervación a los músculos más profundos del antebrazo. Como vemos en la imagen, pues están el flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus y el pronador cuadrado. Y sigue hacia distal entre el flexor digitorum profundus y el flexor digitorum superficialis. 5 centímetros proximal al pliegue de la muñeca, va a dar la rama palmar cutánea. Importante pues acordarnos que esta rama no va a pasar por entre el túnel, del carpo, es que el túnel cubital, perdón. Y en el antebrazo pues va a estar, se va a hacer superficial entre el palmaris longus y el flexor carpi radialis, llegando pues a la muñeca. Ya en la parte distal, pasa por dentro del túnel del carpo, las fibras más sensitivas, las fibras sensitivas del dedo índice y medio son más superficiales, por eso los síntomas en estos dedos son primero que los síntomas del dedo pulgar. Y pues lo que habíamos hablado antes, la clasificación de Lanz, tenemos que tener en cuenta cómo es la división de la rama motora dentro, sub o a través del túnel. La rama motora nos va a inervar los músculos de la eminencia tenar, y pues la parte sensitiva nos va a dar ramas laterales y mediales para los nervios interdigitales. ¿Qué sitios de compresión encontramos a nivel del miembro superior para el nervio mediano? De proximal a distal tenemos primero el ligamento de Struthers, que sale de un proceso supracondilio que es no patológico, pero no es la, digamos, anatomía normal, se ve aquí en la imagen, y es un ligamento que sale del proceso supracondilio y de la cabeza humeral del pronador teres y se va a insertar en el epicondilo medial. Otro sitio de posible compresión puede ser el epicondilo medial o el acerto fibroso aquí en la parte anterior, bandas fibrosas en el pronador, entre las dos cabezas del pronador teres, que podrían encontrarse a más o menos entre 3 y 7.5 centímetros de la línea epicondilia. El arco fibroso del flexor digitorum profundus, o la existencia de músculos accesorios como el músculo de Ganser, que es un... superficial. Dije profundo, perdón, superficial. Como el músculo de Ganser, que es un músculo que es un flexor pollicis longus accesorio que podemos encontrar en el 15% de la población. Hay otros accesorios que pueden ser el palmar profundo o un flexor carpi radialis brevis, pues más distal en el antebrazo. Otro punto de compresión es el túnel del carpo. Negri, si te acuerdas cómo se llama ese arco que mencionas ahí del flexor digitorum superficial. ¿Juan, te acuerdas? Se llama la arcada de Frosch. Exactamente. Yo lo conocía como la arcada de Frosa, pero es que ustedes son muy, muy internacionales. Tenemos dos síndromes de atrapamiento en la parte proximal del antebrazo, el síndrome del pronador y el síndrome del interosseo anterior. Empezando con el síndrome del pronador. El síndrome del pronador es una compresión en el tercio proximal del antebrazo. Se describió originalmente entre las dos cabezas del pronador teres, pero si hay compresiones un poco más proximales, podemos tener síntomas similares. Más proximales, como en el acerto fibroso, en la imagen se ve cómo se evalúa clínicamente, y es una flexión
es una reproducción de los síntomas sensitivos con flexión contra resistencia con el antebrazo en supinación. Ocurre en pacientes con actividades repetitivas que incluyan flexión del antebrazo y supinación. Nos va a dar alteraciones sensitivas en la eminencia tenar y la distribución del nervio mediano en los dedos.